Muchísimas gracias, doctora Klimberg. A continuación vamos a pasar a la plática Pruebas genómicas para la toma de decisiones en el tratamiento adyuvante. ¿Cuál es la mejor? La plática va a estar a cargo de la doctora Jennifer Specht. La doctora Jennifer Specht es profesora asociada de la División de Oncología Médica en la Universidad de Washington y miembro asociada de la División de Investigación Clínica en Fred Hutch en Seattle. Gracias, doctora Specht. Good morning. Buenos días. Estoy increíblemente agradecida por el honor de poder dirigirme a ustedes en esta sesión y por toda su hospitalidad. Quiero hablar del papel que juegan las pruebas genómicas en la terapia adyuvante para mujeres con cáncer de mama precoz. Es un tema muy amplio para tan poco tiempo, pero bueno, voy a tratar de brindarles los datos más relevantes. Esta es mi declaración de transparencia. Hace más de 20 años, cuando la toma de decisiones clínica resultaba mucho más sencilla, yo tomé prestada esta diapositiva del doctor Eric Weiner. Aquí dice, todas las mujeres con ganglios positivos o tumores de más de 1 centímetro deben recibir quimioterapia adyuvante independientemente de su estatus hormonorreceptivo o de sus ganglios o de su estatus menopáusico. Pero me parece que entonces pensaban también los pacientes y los doctores que solo se lograba un pequeño beneficio con este tratamiento. Algo muy importante para esta discusión es la idea de los factores pronósticos y predictivos. Este es un diagrama que nos muestra la respuesta terapéutica. Somos muy afortunados de poder entender la biología de esta enfermedad y con base en ella poder tomar decisiones. Se tratan de factores pronósticos y predictivos que nos pueden ayudar a estudiar la historia natural de la enfermedad, de su nivel basal, y lo cual es independiente del tratamiento que se reciba. Tenemos varios factores pronósticos bien conocidos para el cáncer de mama, el tamaño tumoral, el estatus de los ganglios y la invasión vascular o ganglionar. También los factores predictivos son muy importantes y ambos se traslapan. Los predictivos nos van a ayudar a ver qué pacientes con qué tumores tienen mayor probabilidad de responder a nuestras terapias. Aquí se incluye los receptores de progesterona y estrógenos, HER2, la amplificación, que puede ser tanto pronóstica como predictiva. Sabemos que las mujeres con esta situación pueden tener peores resultados, pero también tenemos medicamentos como trastuzumab que les pueden ofrecer varios beneficios. Las pruebas multigénicas se encuentran en esta parte que se traslapa, y vamos a hablar también de ellos. Digamos que los factores predictivos son más difíciles de lograr y tenemos que demostrar que los marcadores no solo nos dan el pronóstico, sino que predicen la respuesta a la terapia adyuvante o no adyuvante. ¿De dónde podemos obtener mayor beneficio a partir de la quimioterapia adyuvante? Bueno, al hacer el perfilamiento genómico, sabemos que la histoquímica es muy importante, conocemos la expresión de receptores estrogénicos como HER2, y sabemos cuáles son los grandes beneficios que se pueden obtener de la quimioterapia. Por ejemplo, si el tipo es triple negativo o basaloide, si es, por ejemplo, de alto grado como luminal B, este es el área en donde la quimioterapia ofrece la menor ventaja, y también hemos dicho que hemos tratado de enfocarnos o desescalar o por completo omitir la quimioterapia para los tumores de bajo grado que se benefician más de la terapia endocrina. Entonces me parece que hay un gradiente que falta aquí, ¿no? Con la inmunohistoquímica y nuestros factores clínicos típicos sería difícil determinar
cuál es el tipo luminal más agresivo que se podría beneficiar de la terapia neoadyuvante, además de la terapia endocrina. Entonces, como parte de la aplicación de pruebas genómicas, quisiera hablar de algunos ensayos que son los más comúnmente utilizados. Y una vez más, mi sesgo aquí viene de Estados Unidos porque se tratan de pruebas genómicas que vienen en las guías de ESMO o en las guías de ASCO. En cuanto a tratar de contestar la difícil pregunta de cuál es mejor, nos vamos a enfocar en algunas cuestiones clínicas para tratar de determinar de qué manera elegir el ensayo a utilizar y después terminaré hablando de direcciones en el futuro. Quizá uno de los mejores ensayos, los más validados, fue el Oncotype DX. Creo que casi todos lo conocen. No voy a hablar de la validez analítica y clínica de este ensayo porque ya ha sido demostrada y publicada en un metaestudio, pero sí les quiero decir que Oncotype DX y su escala de calificación sobre recidiva incluye 16 tipos de cáncer y 5 genes de referencia a partir de 3 estudios. Han identificado familias particulares de genes que parecen ser predictivas de manera independiente de los desenlaces de las mujeres que tienen HER2 negativo o que son hormonorreceptivas. Podemos ver los genes activos, los de mayor interés, que son compatibles con las firmas genómicas y la proliferación, incluyendo KI 67, así como lo que uno esperaría de la vía génica y de los receptores. Este es un cálculo algebraico que se basa más que nada en los niveles de expresión de los distintos genes. Y el resultado que se ofrece al médico y al clínico incluye categorías que son de bajo, medio y alto riesgo y van del 0 al 100. Les voy a mostrar más adelante cuando veamos TAYLOR-X Child que ha habido algunas modificaciones, pero bueno, también las revisaremos. Como les dije, uno de los beneficios potenciales y que a veces puede ser una desventaja es que este puntaje, esta calificación nos muestra que, bueno, a mayor calificación, mayor riesgo de recidiva. Esto ha sido validado en varios estudios, el B14, casi todas las pacientes habían sido tratadas con tamoxifeno. Entonces, Oncotype DX es un ensayo pronóstico que puede predecir cómo le irá a las pacientes independientemente del tratamiento. Y con base en los resultados de TAYLOR-X y otros que mencionaré hoy, los puntajes de Oncotype también son predictivos porque nos pueden ayudar a predecir qué casos se van a beneficiar más de la quimioterapia, ya sea los que tienen altos puntajes versus las que también podrían evitarse la quimioterapia. Entonces, el segundo ensayo genómico que se utiliza comúnmente en los Estados Unidos y en Europa es el MammaPrint. Se trata de una clasificación de 70 firmas génicas que se dividen en grupos, ya sea de un pronóstico sombrío con base en el riesgo de recidiva a distancia a 5 o 10 años. Este ensayo requería en un principio que se tuviera una pieza quirúrgica congelada, pero ahora la tecnología ha avanzado mucho y se puede hacer también en el tejido infiltrado y ser de utilidad. Entonces es pronóstico para pacientes con un alto riesgo clínico, con grave patología, y también puede distinguir a las pacientes que no se van a beneficiar con la quimioterapia. Como dijo uno de mis colegas, el MammaPrint es muy lindo y refrescante, pero pues nos dice nada más si es de bajo o alto riesgo. Es un informe de tipo dicotómico, así que el MammaPrint o el perfil de MammaPrint se ha utilizado en otros subtipos patológicos, pero todos se basan más que nada en el uso de este ensayo, sobre todo para las pacientes que son HER2 negativo y hormonorreceptivas. Otro tipo de análisis predictor que proviene del microarray del PAM50, es el microarray 50. Se toman aquí todos estos subtipos intrínsecos
oncológicos y se identifican tumores con base en sus genes y sus subtipos intrínsecos. Se puede utilizar para generar un riesgo de recidiva o lo que se conoce como un puntaje de 0 a 100. Y sabemos que el PAM50 también es de naturaleza pronóstica para quienes son receptores estrogénicos negativas y hormonorreceptivas positivas. Ahora, para quienes estuvieron aquí ayer, habrán escuchado al doctor McKay hablar del uso de este ensayo en particular, que contiene 12 genes y que integra información no solo del perfil genómico, sino también del estatus clínico de la paciente, incluyendo el tamaño del tumor y el estatus de sus ganglios. Es un ensayo predictivo. También puede identificar a pacientes con enfermedad no negativa y no positiva, la infiltración, y se puede llevar a cabo en un laboratorio que no sea especializado como si lo requieren los anteriores ensayos, como el MammaPrint. Este ensayo en particular nos permite que al ver los genes evaluados, veamos los que son mejores para predecir recidivas posteriores que se pueden dar de 5 a 10 años postdiagnóstico. Esto también es muy importante, pero no es tan bien evaluado por ensayos como el Oncotype. Si hablamos del índice de riesgo, podemos ver las vías génicas, el índice molecular, que también se apoya en lo que es el tejido tumoral, lo toma como punto de partida y es pronóstico en particular para hormonorreceptivas HER2 negativas, y se hace dentro del contexto del TransATAC, que es un estudio de biomarcadores. Por otra parte, aunque no es todavía evidencia de nivel 1, les voy a mostrar datos que nos permite ver si un puntaje BCI alto también podría predecir la respuesta a una terapia endocrina más prolongada. Cuando pensamos en los distintos perfilamientos genómicos, ¿cuáles son las preguntas que deberíamos plantear o podríamos plantear? Empiezo con hacer la siguiente. La quimioterapia se indica para enfermedades o patologías ganglionegativas con tipos luminales, hormonorreceptoras positivas y HER2 negativas. Bueno, me parece que esto también se ha mostrado ya 1.000.000 de veces, pero son los resultados que fueron presentados apenas por Joseph Sparano en ASCO este año. Es evidencia de nivel 1, un estudio muy amplio de naturaleza prospectiva que acaba de concluir. Aquí lo que se valora es el índice de recidiva en pacientes que tienen ganglios negativos y que son positivas hormonorreceptoras. Y aquí pues podemos ver que es un estudio interino postquirúrgico. Vemos que se termina con el puntaje anterior, que va de 0 a 10, y los datos han sido publicados ya por el doctor Sparano. Se los voy a mostrar en un momento, pero el grupo tratado en este estudio es el integrado por las pacientes que tuvieron un puntaje de 11 a 25. Y con base en las conversaciones que he tenido con mis pacientes al hablar de esta posibilidad de recidiva, pues ha sido difícil, porque con base en el SBAP20 vimos que no había hallazgos concluyentes, no teníamos tanta certidumbre. Entonces a veces las conversaciones con los pacientes es muy compleja. Cuando hablamos de X-Child y qué pacientes con puntajes medios se van a beneficiar de la quimioterapia, podemos ver que el puntaje de recidiva se ha ido de la parte intermedia hacia abajo, de los 18 a los 11, digamos, en pacientes que han tenido puntajes de recidiva mayores de 26, estaban en el brazo D, se les dio seguimiento y se les asignó a darles quimioterapia o terapia endocrina, en tanto que las de la población de interés fueron aleatorizadas para recibir solo terapia endocrina y quimioterapia. Los pacientes en el brazo A con bajos índices de recidiva muestran desenlaces de verdad sorprendentes que se publican en New England Journal of Medicine. Aquí con solo quimioterapia tienen excelentes beneficios y bajo riesgo de recidiva. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar esto aún más? Bueno, lo comentaremos más tarde. Después de
de ver cuál es la población con intención de ser tratada y la categoría de riesgo medio, vemos que las características estaban bien equilibradas en el paciente, como se esperaría en una magnitud de 600 pacientes. La terapia sistémica, la terapia endocrina resultaron ser iguales en ambos grupos, y la quimioterapia más utilizada fue antraciclina, esquema y tamoxifeno. Podemos ver aquí las dos curvas. La primaria, que está en Taylor X, nos muestra la sobrevida y la enfermedad a distancia o la recidiva contralateral. El objetivo clínico secundario creo que fue más interesante, el intervalo libre de recidivas a distancia. Aquí recibieron terapia endocrina y tuvieron desenlaces que se traslaparon con las que solo recibieron quimioterapia, lo cual sugiere que la quimioterapia no tiene cabida en pacientes con este tipo de índices recidivantes de 11 a 25. Y permítanme solo continuar diciéndoles que esta es la curva de Kaplan-Meier para la sobrevida libre de enfermedad en estas pacientes, y la C nos muestra, bueno, en A, B y C las pacientes tienen excelentes resultados, las del brazo D tienen puntajes de 25 a 100 y siguen teniendo un alto riesgo de recidiva a pesar de la quimioterapia y de una terapia endocrina óptima. Este grupo de pacientes realmente necesita recibir mayor atención y en la definición de su terapia neoadyuvante, porque siguen recurriendo a pesar de tener las mejores terapias disponibles, o de que se les han administrado las mejores terapias, mejor dicho. Uno de nuestros siguientes oradores va a entrar en mayor detalle en este tema, pero digamos que hubo pruebas para la interacción entre la quimioterapia y otras características pronósticas potenciales. Es interesante hacer notar que ni el tamaño del tumor ni el estatus menopáusico interactuaba con la ausencia del beneficio brindado por la quimioterapia, pero había interacciones estadísticamente significativas con la edad, y una de mis colegas hablará de esto con mayor detalle. En términos generales, las conclusiones del estudio Taylor X es que quienes tienen puntajes de 11 a 25 muestran que la terapia endocrina es no inferior a la terapia endocrina más quimioterapia. O sea, esto incluye a miles de pacientes, por lo menos en Estados Unidos, que ahora se pueden ahorrar la quimioterapia adyuvante. Los que tienen puntajes más bajos tienen excelentes resultados, y los que tienen, no sé, de 26 a 100 siguen teniendo un riesgo elevado de desenlaces nada prometedores y necesitan ser estudiadas más a fondo. También quiero señalar que se va a discutir el el puntaje de Child, y se va a incluir pacientes con ganglios negativos, pero bueno, eso lo comentaremos en un momento más. La segunda pregunta es si podemos tomar estos resultados para tratar de entender que hay subtipos biológicos, por ejemplo, el cáncer de mama de tipo luminal, que no requiere de terapia adyuvante. Y si podríamos ahora empezar a expandir estos hallazgos a aquellas pacientes que tradicionalmente han recibido quimioterapia con una enfermedad de mayor riesgo gangliopositiva. Nos vamos a concentrar en estas pacientes con enfermedad N1 que tienen de 1 a 3 ganglios positivos. Tenemos la primera pauta, que este puntaje puede ser importante para esta población de pacientes, y en el estudio retrospectivo de Kathy Albain y colegas del Southwest Oncology Group, ya algo viejo para este momento, de 2014, incluyen pacientes gangliopositivas que reciben terapia neoadyuvante con CSF, además de tamoxifeno. Y la parte importante aquí, con todos los inconvenientes de que, bueno, se trata de un estudio retrospectivo, pues podemos ver que los pacientes con Oncotype DX de 10 o de menos de 18 e incluso un poquito más elevado en cuanto a su enfermedad libre de progresión, nos muestran que aunque no haya ganglios positivos, las recidivas son bajas, pues no se van a beneficiar de la quimioterapia, lo cual nos lleva a la discusión del estudio MINDACT,
un estudio también enorme, aleatorizado, que evalúa la inclusión de MammaPrint, ¿no? Este perfil genómico de 70 genes que trata de determinar si hay una población de pacientes de mayor riesgo para quienes la quimioterapia podría evitarse. Aquí estoy tratando de mencionar algunos de los datos de MINDACT en las pacientes con enfermedad no positiva. MINDACT tuvo un diseño muy interesante. Requirió que se aleatorizaran las pacientes por riesgo clínico utilizando el programa adyuvante y también el perfil de riesgo genómico que nos dio el ensayo MammaPrint. La hipótesis en la población de pacientes de interés es que quienes tienen un riesgo más alto, pero un bajo puntaje genómico, son quienes se estudian más y se trata de determinar si el omitir la quimioterapia mejoraría su sobrevida libre de enfermedad. Cuando vemos también este estudio publicado en el New England Journal of Medicine con 5 años de seguimiento a las pacientes, vemos la gráfica de pie que nos muestra la distribución de las pacientes del estudio. Su valoración clínica con base en su neoadyuvancia y sus puntajes nos muestra que las que están en la parte verde y roja son las que se pueden aleatorizar. Si vemos más de cerca las pacientes gangliopositivos o las estudiamos más de cerca, vemos que en el grupo genómico solo 3.5 no tenían enfermedad positiva, en tanto que en el alto clínico pero bajo genómico una fracción mucho mayor de 48% tenían enfermedad gangliopositiva. Y si vemos los desenlaces en cuanto a viva sin metástasis a distancia, vemos que las gangliopositivas en el grupo principal de interés con alto clínico, bajo genómico, alta clínica y baja genómica tienen resultados similares, 96.3 versus 95.6, o sea que es una diferencia muy pequeña en libre de metástasis y nos da mayor evidencia que sugiere que estas pacientes no se van a beneficiar de una quimioterapia neoadyuvante. Y la CCN y la ASCO dicen que las pacientes con enfermedad gangliopositiva y bajo riesgo, de acuerdo con MammaPrint, tienen tal riesgo que podemos descartar el que vayan a recibir algún beneficio de la quimioterapia, pero los datos son clínicamente muy útiles para saber qué hacer con las pacientes gangliopositivos, y es importante que tengan alto riesgo clínico, porque si vemos pacientes con bajo riesgo clínico, independientemente de sus ganglios, el MammaPrint parece no ser tan útil. Otro estudio analiza la población gangliopositiva. Este es el plan B de Alemania Occidental. Aquí reclutan a pacientes con enfermedad gangliopositiva también y utilizan el Oncotype en esta población de pacientes. Con base en los datos previos dicen, bueno, si el índice recidivante es de 11 o menos, bueno, no se les va a dar quimioterapia, se les va a dar seguimiento. Y de manera prospectiva se valora el riesgo de recidiva en pacientes con enfermedad gangliopositiva con un puntaje recidivante de 11 y pues también se evalúa el grado histológico, lo cual es una característica pronóstica importantísima en cáncer de mama. Y tenemos algunas cifras de este documento de GLUS que dice, con frecuencia nuestros patólogos piensan que el grado más grave es un sustituto importante, pero ojalá que alcancen a apreciar que aquí lo que se muestra es que hay una discordancia significativa entre el laboratorio de patología local y el central. Y quiero además mencionar, si me es posible, que esta columna de aquí, incluso en aquellas pacientes que tienen tumores de grado 3 positivos con base en el laboratorio local y central, se piensa que la mayoría va a tener puntajes de recidiva muy altos, pero el 39% con grado 3 tuvieron índices de recidiva que eran de
25 o menos, o sea que lo importante es que los factores patológicos típicos, incluyendo el grado, no son determinantes y tenemos que ver lo que muestra el perfil genómico. Ahora, ¿cómo tratar a estas pacientes con 11 o menos aunque tengan ganglios positivos? Creo que podemos apreciar las curvas de sobrevida y darnos cuenta que las pacientes en la línea amarilla hasta arriba parecen poderse evitar la quimioterapia y no empeorar sus resultados. Entonces es algo que se debe considerar para esta población de pacientes. Este estudio de respondedores, el X, lo lleva a cabo el Oncology Group y está diseñado para contestar la pregunta sobre la utilidad del índice de Oncotype en pacientes gangliopositivas. Este estudio ya concluyó, estamos esperando los resultados, pero creo que todavía falta un tiempo para que los publiquen. Esto es similar a lo que vimos con el diseño Taylor X. Pacientes con ganglios positivos, RPR positivo, HER2 negativo, si tienen un índice de recurrencia, pues se les aleatoriza a recibir hormonoterapia, o terapia endocrina más quimioterapia. Esto como terapia no adyuvante cuando el índice de recurrencia es de menos de 25. Además, se pueden evitar la quimioterapia. Ahora, ¿cuál es el uso de los perfiles genómicos para identificar los pacientes que están en riesgo de tener una recidiva tardía? Tenemos un par de estudios que nos pueden ayudar en este tema. El doctor McKay habló ayer sobre el ensayo de predicción. Como ya no tenemos mucho tiempo, no quiero entrar en ello, pero sí mostrarle un par de estudios sobre el índice de cáncer de mama. Esto se publicó en Lancet Oncology. Se trató de comparar la capacidad de predicción de recidivas tardías, o sea, las que ocurren entre el año 5 y el 10, para quienes fueron tratados con anastrozol o tamoxifeno. Y aquí vemos el desempeño de este ensayo de 21 genes, así como el XC, que ya no tendré tiempo de comentar el día de hoy. En este ensayo parece que el índice BCI, parece que el estudio BCI puede predecir las recidivas tardías de manera particular. Y por último, algo muy importante es que hay muchas cosas que nos pueden decir que a una paciente le va a ir mal, y hay pocas cosas que nos permitan saber que le va a ir bien. Aquí se valora el índice de cáncer de mama, se utiliza el estudio IL-17 con pacientes que recibieron terapia de letrozol, control por caso retrospectivo descriptivo con pacientes que tuvieron recidivas con letrozol y las compararon con controles que no tuvieron las recidivas. Podemos ver que las pacientes que tuvieron recidivas y recibieron placebo, que el puntaje BCI parece predecir a las pacientes que tienen menor sobrevida libre de recidiva que las que tuvieron recidiva mayor y recibieron letrozol. Entonces, estos puntajes BCI nos pueden ayudar a seleccionar a quién se le va a dar una terapia endocrina más prolongada. Por último, en cuanto a las direcciones para el futuro, en 2018 me parece que contamos con varios ensayos genómicos que son excelentes para brindarnos información pronóstica sobre sobrevida libre de recidiva, independientemente de los factores pronósticos tradicionales que ya conocemos y que utilizamos a nivel clínico. No les pude mostrar todos los datos, pero hemos encontrado discordancia entre los ensayos genómicos y los factores pronósticos tradicionales. Y como clínicos tenemos que aceptar que cuando utilizamos nuestros mejores factores pronósticos y las mejores impresiones, a veces
o sobretratamos o subtratamos a nuestras pacientes, a menos que podamos tener un mejor desempeño con las técnicas más avanzadas que incluyen estos ensayos genómicos. Y lo último que quiero decirles es que, bueno, debe ser una decisión basada en el paciente. Si la paciente dice, nunca quiero someterme a quimioterapia, entonces ¿para qué pedimos o solicitamos estudios tan costosos? Y en lo que sería nuestra lista de deseos, pues se están evaluando muchas pruebas genómicas y no sabemos si las podemos utilizar más agresivamente para desescalar la terapia. A lo mejor podemos omitir la cirugía, la radiación o la terapia sistémica en el cáncer de mama. También requerimos datos adicionales para los estudios predictivos que nos pueden ayudar a contestar algunas preguntas sobre la recidiva en el cáncer de mama y pensar quizá en biomarcadores que sean amigables en cuanto a recursos, o sea, que puedan utilizarse de manera más sencilla en muchas partes del mundo. Y pues mientras esto aparece para el cáncer de mama, tenemos que empezar a utilizar biomarcadores como un medio, porque saben que la bioterapia realmente está adquiriendo una popularidad tremenda también para nuestras pacientes de mama. Y pues con esto les agradezco sinceramente por la invitación y pues estoy aquí para contestar cualquier pregunta.